tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda Edgar Rosales. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cosecha de Vamos al grano. Como es costumbre, hemos preparado diferentes secciones con temas y reflexiones que nos ayuden a comprender y analizar los problemas de nuestra realidad. Agradecemos a esta radio y por supuesto a las radios nacionales e internacionales que transmiten nuestro programa, y a través de ellas les decimos muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos también a César, quien siempre nos acompaña en este espacio. Muy buenos días, Edgar. Este día, César, queremos hacer presente a Víctor Lidio Jara Martínez, más conocido como Víctor Jara. Él fue maestro chileno, director de teatro, poeta, cantautor y luchador social. Fue detenido poco después del golpe de Estado chileno del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente Salvador Allende e impuso la dictadura de Pinochet. Fue torturado y asesinado con 44 disparos. Su cuerpo fue arrojado a la calle. Así se transformó en un potente símbolo de la lucha de los pueblos latinoamericanos. Mientras estaba detenido junto a miles de personas en el Estadio Nacional de Chile, Víctor Jara escribió su último poema, del cual les compartimos un fragmento. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad, con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. Canto que mal me sale cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto de verme entre tanto y tantos momentos del infinito, en el que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y que siento hará brotar el momento. Ahí teníamos el fragmento de este hermoso poema que nos motiva a decir: compañero Víctor Jara, hasta la victoria siempre. Después de este pequeño homenaje, César, vamos a dar inicio al tema de este día. Un paso contra la impunidad y las amenazas internas del presidente. Es el tema que vamos a desarrollar en esta jornada. Antes de comenzar nuestra charla con César, les presentamos nuestra primera sección del programa, la cual nos sirve de introducción al tema que vamos a tratar en este espacio. Les invitamos entonces a escuchar nuestra cápsula antes de ir al grano. Adelante. Antes de ir al grano. Durante el conflicto armado en El Salvador, la Fuerza Armada cometió graves violaciones a los derechos humanos, como capturas ilegales, desapariciones, masacres, entre otras. Recientemente, un tribunal extranjero sentenció a un militar responsable de una de esas violaciones a derechos humanos. ¿Esa sentencia da por cerrado ese caso? ¿Dice algo para el momento actual que vive El Salvador? Por otro lado, esta semana en su discurso del Día de la Independencia, el presidente Bukele habló de una amenaza interna. ¿Existe en realidad esa amenaza interna? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Listo, César, ahí teníamos este primer segmento que nos da una pequeña introducción de lo que vamos a desarrollar en todo el programa. Bueno, César, el pasado 11 de septiembre, un tribunal español con sede en Madrid declaró culpable al ex viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Orlando Montano. Esto por el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas en el año de 1989. ¿Podés entonces, César, contarnos un poco de qué se trataron esos hechos y si hay otras personas involucradas? Que me imagino que lo hay, no solamente este personaje está dentro de estos hechos. El asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas y de sus 2 colaboradores, ocurrido en noviembre de 1989, se dio en el contexto de la guerra civil que vivió el país entre enero de 1981 y enero de 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz. En el marco de esa guerra, en 1989, el 11 de noviembre, el FMLN lanzó una ofensiva militar y ocupó amplias zonas de ciudades importantes como San Salvador y otras. Y tenía como finalidad esa ofensiva derrotar el gobierno oligárquico militar encabezado por
Alfredo Cristiani era el presidente de la República, del partido Arena, y en las Fuerzas Armadas tenían un peso importante en el Estado, y también el gobierno de Estados Unidos, que estaba detrás de este gobierno, dándole apoyo militar, asesoría militar, armas, botas, helicópteros. Es decir, había un bloque de poder integrado por el presidente de la República, en representación del partido de Arena y la oligarquía, la Fuerza Armada y el gobierno de Estados Unidos. En ese contexto se da la ofensiva. Y 5 días después del inicio de la ofensiva, unidades del batallón Atracat, uno de los 5 batallones élites de la Fuerza Armada, incursionaron en la Universidad UCA, la universidad dirigida por los jesuitas, y ahí en plena universidad asesinaron a los 6 sacerdotes, 5 de origen españoles y 1 salvadoreño, y también asesinaron a Elba Julia Ramos y a su hija Celina, salvadoreñas, quienes tomaron la decisión de que el batallón Atracat incursionara en la UCA y cometiera este asesinato. Toda la información que ha estado saliendo en todos estos años, las investigaciones que han hecho los propios jesuitas y lo que acaba de salir ahora también en España, donde se condenó a Inocente Orlando Montano, que fue uno de los que tuvo que ver con esto, apunta toda esa información a que fue el alto mando de la Fuerza Armada, integrado por el presidente de la República, que en esa época era Alfredo Cristiani, el ministro de Defensa Nacional, que era el general Humberto Larios, el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Cepeda, el viceministro de Seguridad, Orlando Montano, que es el que acaba de ser condenado, el jefe del Estado Mayor Conjunto, René Emilio Ponce, el jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Rafael Bustillo, y el jefe de la Primera Brigada de Infantería, con asiento en San Salvador, Francisco Elena Fuente. Estamos hablando de 8 personas, el presidente de la República y el resto militares. Pero el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Parece que de ahí salió la orden y fue ejecutada por este batallón. En un primer momento hubo una condena de un capitán de apellido Benavides y otros soldados de bajo rango, pero ahora ya salió a la luz pública el involucramiento de estos autores intelectuales, y nos parece muy bien que se haya condenado a Orlando Montano, pero ojalá que se pueda llegar en este tema y en otros relacionados con la guerra hasta las últimas consecuencias, es decir, que no queden fuera del alcance de la justicia el resto de los que participaron. Yo tengo entendido que René Emilio Ponce murió, los demás están vivos, pero aquí también hubo asesinato de muchísima gente, y no solo de estos sacerdotes jesuitas, un crimen horrible, sino de muchas otras personas. El asesinato de Romero, cometido por el fundador del partido Arena, Roberto D'Aubuisson, los Escuadrones de la Muerte, financiado por la oligarquía, por el gobierno de Estados Unidos. Entonces esto es un paso positivo, muy importante, que celebramos, pero que consideramos que es insuficiente todavía. Vamos a ver hasta dónde se puede llegar en este caso y en otros casos. Ya lo mencionaba César, en estos hechos no solamente Orlando Montano, quien recientemente acaba de ser condenado, es responsable. Hay que mencionar de nuevo que además de esta persona hubieron otras que tomaron la decisión para que el batallón Atracat actuara, y entre esos altos mandos estaba Alfredo Cristiani, quien era en ese entonces presidente de la República y por ende era también comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, creemos que también tiene un grado de responsabilidad ante estos hechos. Quiero presentar ahora nuestra segunda sección de programa, y es la sección Desgranando Palabras. En esta queremos desgranar, como dice la sección, la palabra impunidad. Vamos a escuchar esta sección y luego seguimos conversando con César. Desgranando palabras. Impunidad. Según la Organización de las Naciones Unidas, la impunidad es la ausencia de la atribución de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria a los autores de violaciones de derechos humanos, de modo que puedan evadir toda investigación, su arresto, su juzgamiento y su condena, y a reparar los perjuicios sufridos por sus víctimas.
Las medidas contra la impunidad y la no repetición de las violaciones de los derechos humanos establecen como derechos de las víctimas los siguientes. Derecho a saber. Las víctimas deben conocer la verdad sobre los acontecimientos, las circunstancias y las razones que llevaron a la violación de sus derechos humanos. Derecho a la justicia. Se debe investigar las violaciones a derechos humanos, detener a sus autores, juzgarlos y condenarlos según las leyes. Derecho a la reparación. Se debe asegurar a las víctimas de violaciones a derechos humanos la reparación de los daños sufridos y se debe tomar medidas para evitar la repetición de esos hechos. Desgranando palabras. Ahí teníamos nuestra segunda sección del programa, César, la sección Desgranando Palabras, una sección muy interesante también, ya que en ella nos encargamos de desgranar, como dice la sección, algunas palabras que utilizamos dentro, o se mencionan, mejor dicho, en este espacio. Y hoy fue el turno para la palabra impunidad. Volviendo, o siguiendo, mejor dicho, con el tema, César, ¿vos crees que esa sentencia al coronel Montano la debemos ver únicamente como algo que se relaciona con el pasado? O no sé, ¿hay alguna reflexión que deberíamos hacer sobre el momento actual que vivimos en El Salvador? La situación que estamos viviendo hoy en el país es diferente, obviamente, a la de 1989. No estamos en un escenario de guerra civil y tenemos otro gobierno, pero hay algunos rasgos comunes. Los hechos no están totalmente desconectados y hay que poner atención a esto. El presidente de la República, Nayib Bukele, es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Ya no es Alfredo Cristiani, pero Nayib Bukele le dio la orden al contraalmirante Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, para que ocupara militarmente la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, por la fuerza. Y el contraalmirante Monroy le ordenó a las tropas del ejército ocupar el recinto legislativo. Ahí se dio una acción totalmente ilegal, que algunos abogados, especialistas en el tema del derecho, han calificado de golpe de Estado fallido. Fue un golpe de Estado porque el presidente Bukele irrumpió en otro órgano del Estado de manera violenta, sin que lo invitaran. También metió tropa por la orden que le dio al ministro de Defensa. No se hizo acompañar solo de su batallón presidencial, sino como vio a la Fuerza Armada y agredió a otro órgano del Estado. Y la Constitución de la República establece la separación de poderes, que cada poder es autónomo. El presidente Bukele lo eligió la población, pero a los diputados también lo eligió la población. Incluso la Fuerza Armada rodeó también la Corte Suprema de Justicia, que es una instancia del órgano judicial, que es otro órgano del Estado. Entonces, esa acción inconstitucional demuestra que no hemos resuelto el problema del papel que debe jugar la Fuerza Armada en el marco de la democracia que tenemos, del sistema democrático que se ha venido construyendo en el país y que avanzó bastante en el marco de los acuerdos de paz. Cuando el ministro de Seguridad fue interpelado en la Asamblea Legislativa para que explicara el papel que juega la Fuerza Armada en esos acontecimientos y por qué desarrollaron esas acciones, no contestó ninguna de las preguntas que le hizo la Asamblea Legislativa a los diputados y las diputadas, lo evadió todo. Incluso cuando le preguntaron si estaba dispuesto o no a repetir esos hechos en el futuro, no fue capaz de decir que no. Siempre se mantuvo en una actitud evasiva. Entonces estamos en una situación donde el presidente de la República en cualquier momento puede ordenarle a las Fuerzas Armadas que hagan una acción violenta contra un órgano del Estado, contra la población. Bueno, en medio de la pandemia que estamos, hace unos meses dijo que era necesario que utilizaran la fuerza letal. Y se sabe que hay acoso a periodistas, amenazas. Estamos en una situación donde tenemos un presidente que no reconoce el marco legal del país, que somete decretos inconstitucionales a la Asamblea Legislativa para chocar con los diputados y las diputadas y decirle al pueblo que ellos son los culpables de la situación que vive el país. Acaba de decidir un alto funcionario del gobierno que los salvadoreños y las salvadoreñas que vengan al país y no tienen la prueba del COVID no lo van a dejar entrar. Algo totalmente descabellado, porque no se le puede impedir a un nacional que ingrese al territorio nacional. Si la línea aérea lo saca y lo tira para el país de donde venía, entonces esa persona está exiliada políticamente. Y eso no se puede en el marco de un sistema democrático. Eso se puede hacer en el marco de una dictadura militar
Hay dictadura civil con apoyo militar. Eso se hace ahí, en ese tipo de régimen. Entonces, estamos ante un presidente autoritario que le ordena a la Fuerza Armada desarrollar acciones que violan el marco legal y que está envuelto en un marco de ilegalidad permanente. ¿Qué hubiera pasado si el presidente de la República el 9 de febrero hubiera dicho ahí en la Asamblea Legislativa que quedaba disuelta la Asamblea, que él disolvía la Asamblea, que esos diputados y diputadas y sus suplentes no valen, que hay que elegir otro? Este país pudo haber entrado en una nueva guerra civil y un baño de sangre, porque obviamente eso no va a quedar impune. La población no va a aceptar eso. Eso llevará al país a una confrontación como la que ya se vivió. Entonces, estos hechos ahí están. No podemos decir que estamos libres de la posibilidad de que se puedan generar una violencia desde el aparato militar contra la población, contra un órgano del Estado, como se ejecutó en 1989, donde la Fuerza Armada, a través de un batallón, asesina a los jesuitas y a sus colaboradoras. Hoy la Fuerza Armada, por orden del presidente de la República, irrumpe con violencia en la Asamblea, militariza una buena parte de la ciudad capital, pone tropas frente a la Corte Suprema de Justicia, mueve la Fuerza Aérea, habían otros francotiradores apuntando hacia la Asamblea Legislativa. Es decir, una acción temeraria que podía desembocar en un hecho de sangre gravísimo. En ese sentido, estamos ante un peligro, ¿verdad? Lo ocurrido en 1989 se hizo en el marco de una guerra, pero hoy pueden haber acciones violentas igual en el marco de una situación de paz. Hay que ponerle atención a eso y es importante que la población esté vigilante de las acciones del presidente de la República. A mí me parece en lo personal muy bien que la Asamblea Legislativa, creo que la directiva, le sugirió al presidente destituir al ministro de Defensa. Pero igual, el presidente si quiere no toma en cuenta la sugerencia o lo destituye y pone otro, pero además él es el que le ha dado la orden. El problema no es solo el ministro de Defensa, sino el presidente de la República. Por eso es importante que la Asamblea Legislativa interpele también al ministro de Seguridad, al jefe de la policía, y llegue también a interpelar al presidente de la República con respecto a los sucesos del 9 de febrero. Porque estamos frente a un presidente que rompe el hilo constitucional, el marco legal del país. En ese sentido es que yo creo que sí hay una conexión que amerita ponerle mucha atención y denunciarla, ¿verdad? Hay que exigir el respeto al orden legal que tenemos. El presidente Bukele ganó por la vía electoral, respetando la Constitución, no llegó por medio de un golpe militar, sino en las reglas de juego del sistema. Y estas son las reglas. Él no puede agredir a otro órgano del Estado, ni poner a la Fuerza Armada a agredirlo. Entonces, bueno, esa es la conexión que yo quería hacer sobre esta temática, sobre los acontecimientos del 89, con lo que estamos viviendo hoy. La verdad tiene mucha relación, César, esa comparación que haces sobre los hechos de violaciones de derechos que se han venido dando desde el actuar de la Fuerza Armada. Y digo desde la Fuerza Armada de los años 80 y la Fuerza Armada de la actualidad. Hay que recordar también que esas violaciones de derechos también se deben a las órdenes que estos han venido acatando de parte de altos mandos. Y en la actualidad tampoco estamos lejos de eso. El presidente Bukele es hoy en día el comandante y jefe de la Fuerza Armada. Por tanto, las órdenes de algunos hechos que se han dado y que César ya mencionó como ejemplo aquí, cómo se está violentando algunos derechos constitucionales. Antes de finalizar este espacio, quiero abordar con César otro tema y lo vamos a hacer de manera rápida. César, esta semana se conmemoró el Día de la Independencia, el 15 de septiembre, y en el marco de esta celebración, el presidente Bukele dio un discurso del que queremos analizar un pequeño fragmento. Adelante con el audio. Nuestras amenazas no son extranjeras, son locales. Y eso no lo digo yo, eso lo sabe el pueblo salvadoreño que lo ha sufrido en carne y propia. Esa amenaza de los poderes locales que quieren destruir nuestra patria. ¿Qué opinas de estas declaraciones? ¿Cómo deberíamos entender esa referencia que hace a una amenaza local, como él la llama? Bueno, lo que dijo el presidente de la República el día de la Independencia se puede analizar desde varios ángulos. Lo primero es que él, además de eso que ha sido señalado, sobre que no hay una amenaza externa, también dijo que no éramos un país independiente. Un poco raro eso, porque si el país no es independiente, eso quiere decir que entonces es un país dependiente de una potencia extranjera, o de varias potencias extranjeras. Bueno, pues entonces si no es independiente, entonces hay una potencia extranjera que lo está subyugando. Entonces sí hay una amenaza externa. Él no lo dijo, no dijo cuál es,
pero hizo ese planteamiento. Y luego dice que la amenaza es interna, de los poderes locales, que quieren destruir el país y que el pueblo lo ha sentido en carne propia. Bien, lo que yo creo que el pueblo ha sentido en carne propia es la actitud violenta del presidente de la República. Yo mencionaba, por ejemplo, los sucesos del 9 de febrero, el golpe de Estado fallido. Esa es una acción violenta que el pueblo la vivió, y todas las acciones que está cometiendo el presidente de la República de insulto a sus opositores, acoso a la prensa. En fin, hay toda una violación aquí a los derechos humanos que el pueblo la está sintiendo en carne propia, pero del Ejecutivo. Él quería hacerle creer a la población, cuando dijo eso, que la amenaza interna es la Asamblea Legislativa, o sea, los diputados y las diputadas actuales, porque el presidente Bukele está en campaña electoral. Entonces, la Asamblea quiere destruir al país, es una amenaza. Entonces, pueblo salvadoreño, en febrero, voten por los diputados de mi partido. Ese es el mensaje de Bukele, por nuevas ideas y por ganas. No es nada nuevo, en eso viene desde hace rato, acusando a la Asamblea, y también acusa a la Sala de lo Constitucional y atiza el conflicto con esos órganos. Pero la verdad es que el problema que está sufriendo el pueblo salvadoreño no es la Asamblea Legislativa ni la Sala de lo Constitucional. La Asamblea ha hecho todo lo posible por contribuir a la gobernabilidad del país y por darle los recursos al presidente, o mejor dicho, al órgano ejecutivo, antes de la pandemia y en el marco de la pandemia. Acaba de conocerse la renuncia hace unos días del presidente del Banco Central, y llama la atención que previo a esa renuncia él había dicho que al gobierno le habían ingresado más de 3.000 millones de dólares y que estaban disponibles más de 2.600, y otros estaban ahí, pero que no estaban disponibles porque la Asamblea no lo había incorporado al presupuesto. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares en recursos, y el presidente de la República se la ha pasado diciendo, el ministro de Hacienda, que no hay dinero, que la Asamblea lo traba. El presidente del Banco Central lo desmintió. ¿Cuál es el resultado de esa decisión del presidente del Banco Central de decir la verdad? Y lo dijo en la Asamblea Legislativa cuando dio los datos de que este gobierno está lleno de dinero y que el Banco Central tiene dinero aprobado de la deuda externa y también de la deuda interna. Bueno, el resultado es que tiene que renunciar el presidente del Banco Central. ¿Quién lo hizo renunciar? El presidente de la República. Le dijo: renuncia, usted destituyo, porque la política es no informar, es mentir. Y el presidente del Banco Central dio los datos. Pero esos datos demuestran que la Asamblea Legislativa le ha aprobado al presidente todo lo que ha pedido, todos los recursos. Se han aprobado en el marco de la pandemia más de 90 decretos legislativos. Aquí se aprobó estado de emergencia, se prorrogó estado de emergencia, hasta estado de excepción. Todos los préstamos, de manera excesiva, más allá de las necesidades del Ejecutivo, porque le han caído los ingresos solo en 398 millones y ya le han aprobado endeudamiento por más de 3.000 millones, de los cuales tiene una gran cantidad de dinero. Entonces, la Asamblea, una persona puede criticar a un diputado, a una diputada, a un juez, al presidente Bukele. Todo eso es posible. No podemos quejar de cualquier órgano del Estado, de cualquier institución pública. Pero la Asamblea Legislativa, como órgano, ha jugado un papel de contribución a la solución de los problemas económicos y los problemas de la pandemia que tenemos, el problema sanitario. Ha sido el presidente de la República el que ha tomado medidas que han afectado a la población, no la Asamblea. Entonces, ¿cuál es el verdadero agresor interno que tenemos? Yo sí creo que hay un agresor externo, que es el gobierno de Estados Unidos, no el pueblo, el gobierno, que respalda a Bukele y que se mete en los asuntos internos de todos los países, incluyendo el nuestro. Eso es clarísimo. Pero hay un interno que es el gobierno de la República, el gobierno que encabeza Bukele. Te voy a dar algunos ejemplos. El golpe de Estado del 9 de febrero es un hecho de violencia, es una violación constitucional que pudo haber conducido a un baño de sangre. Entonces, ¿quién quiere destruir la nación? Los que dieron el golpe, podríamos decir eso. Querían destituir a la Asamblea elegida por el pueblo. El presidente de la República ha dicho públicamente que hay que matar diputados y que se puede matar a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Así dijo, se puede matar los 5 y en vez de que muera más gente, porque según él ellos son culpables de la muerte de la gente, cuando aquí todo el mundo sabe que cuando inició esta pandemia crearon un centro de contención que era el centro de contagio desde el Ejecutivo, que no le dieron los protocolos a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, el equipo médico. Se ha enfermado muchísima gente que ha estado en la primera línea del combate al COVID-19, aparte de más de 800 personas que han muerto. ¿Qué tiene que ver la Asamblea con eso? ¿Qué tiene que ver la Sala de lo Constitucional con eso? Es decir, es un desahogo del presidente, pero es un mensaje
en el sentido de que este es un presidente que quiere que se destruya un órgano del Estado llamado Asamblea Legislativa y que se destruya otro órgano del Estado o una instancia de otro órgano del Estado, que es el órgano judicial, la instancia llamada Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí tenemos un presidente agresor de la Asamblea y un presidente agresor de la Sala, pero también ha agredido al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a todo el que lo critica. Tiene una actitud destructiva, insultante, insulta a todo el que da una opinión negativa y hace uso de la manipulación y de la mentira como sus principales armas políticas. Vive en un constante estado de arrebato que hace que sus seguidores más fanatizados realicen acciones violentas, como cuando fueron a tomarse el colegio médico un grupo de delincuentes, porque Bukele estaba incitando la violencia contra el colegio médico. Ha insultado a la UCA. Entonces quiere destruirlo todo. Bukele quiere destruir la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, a lo mejor todo el órgano judicial. No se mete con la Fiscalía porque le hace el juego. Quiere destruir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quiere destruir la UCA, quiere destruir el colegio médico, quiere destruir los sindicatos que le hacen oposición, quiere destruir a los partidos políticos que son de oposición a su gobierno. Y esa es la amenaza que tenemos en el país. El presidente y varios de sus ministros también violan constantemente el orden constitucional. Eso es una amenaza al Estado de Derecho que tenemos. Y lo hacen adrede para chocar con el órgano judicial si a través de la Sala le declara inconstitucional alguna de sus acciones, o para chocar con la Asamblea y decir que la Asamblea lo traba, presentando decretos con viso de inconstitucionalidad. También este gobierno liquidó 13 programas sociales y económicos que beneficiaban a la población de menos recursos. Se llevó el programa de agricultura familiar, el de atendiendo la salud de la mujer, el de Amanecer Rural, 13 programas, no lo voy a mencionar todos, los del INJUVE, Jóvenes con Todo, el de alfabetización de adultos, el de un niño y una niña y una computadora. ¿A quién agrede cuando se lleva ese programa? A la juventud, porque eran programas para la juventud. A la persona adulta mayor cuando se lleva el programa Nuestros Mayores Derechos para personas de más de 60 años que le daban ayuda en nutrición, en salud, en espacios de recreación. Ahí hay una agresión contra esa población, programas que venían de los gobiernos del FMLN. Cuando frena el programa de alfabetización, es una agresión a la población que necesita ser alfabetizada. También le quitó recursos a otros 5 programas, por ejemplo a Ciudad Mujer, programa emblemático de apoyo a las mujeres. Ahí eso está agrediendo a las mujeres. Cuando le quita a casi 4.000 personas de más de 70 años pobres la pensión básica de $50 y no se la ha dado a la que no se lo han quitado, no se lo han dado en el año, a la que no han sacado del Estado, pero sacaron del Estado a casi 4.000. $50, un programa que viene del gobierno de Mauricio Funes, que se amplió en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Esa es una agresión. El bono, la alimentación escolar, la reforma de salud la está desmontando. ¿A quién afecta cuando cierra a estos familiares? Entonces estamos ante un gobierno agresor. Esa es nuestra lectura. Pero también este gobierno, en el marco de la pandemia, ha cometido muchos errores que han hecho que los casos de COVID-19 y los fallecidos sean mayores. Y ha tomado medidas que han afectado más la economía de lo que pudo haber sido afectada. Pero además es un gobierno que está presentando muchos indicios de corrupción, muchos casos que están saliendo de corrupción, que es un tema que ya lo hemos abordado. Posiblemente más de $500 millones que no tienen justificación. Funcionarios públicos, ministros, viceministros, el ministro de Hacienda, el ministro de Salud, el de Agricultura, involucrados en casos que son verdaderos indicios de corrupción. Familiares vendiéndole al Estado, familiares de altos funcionarios con empresas vendiéndole al Estado. Todo eso lo estamos viviendo en el país. El presidente también viola la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública para hacer uso de los recursos de manera discrecional y ha intentado controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública, destituyendo a una persona que había sido elegida por el gremio profesional y manipulando la elección de periodistas, de los representantes de los gremios de periodistas, que con 2 planchas hicieron una elección y solo representaron 2 planchas y eligieron a un periodista y su suplente vinculado al gobierno, cuando el reglamento plantea que tienen que ser por lo menos 3 propuestas y lo eligieron solo con 2. Bien, y es un presidente que también ha pactado con los grupos
criminales, según lo que está saliendo. Este gobierno está en eso, pactando con los grupos criminales, demostrando que aquí no hay ningún plan de control territorial, sino que es afianzar el control territorial de los pandilleros, porque eso le permite que ellos puedan hacer política a favor de nuevas ideas en el marco de la batalla electoral de cara a las elecciones de febrero del año que viene. Controlando el territorio, impiden que voten personas, se les ponen obstáculos que pueden votar por la oposición y le dan facilidades a los que van a votar por nuevas ideas y ganas. Hemos visto pandilleros vinculados al reparto de alimentos. Entonces está afianzando a los agresores del pueblo. Es un presidente que agrede a la población con todo lo que hemos dicho y que tiene también un vínculo o acuerdos, le ha dado aval a algunos de sus funcionarios para que lleguen a acuerdos con un grupo criminal. Esa es la realidad que tenemos. Y acosando y difamando a la prensa. Entonces, si hay un agresor del pueblo, ese agresor es el gobierno de la República. Atiza el conflicto. Mira, me gustó, César, ese término que usaste, y la verdad es un término muy adecuado para calificar los discursos que ha venido dando el presidente Bukele durante su gestión. Bueno, vamos a ir finalizando el espacio con esos comentarios. Yo quiero despedirme, pero antes invitarles a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Asociación Equipo Maíz. Ahí pueden ver y escuchar este y otros programas, y sobre todo también pueden dejarnos sus comentarios o preguntas. Soy Edgar Rosales y esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta.